¿Cómo está Luis Segarra? Buen día. Buen día. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Qué tema ha traído, Lucho? Vamos a hablar con Lila Paola, vamos a hablar de tecnología y género. Un tema que nos había quedado pendiente hace unas semanas cuando hablamos del frisol. Nos vamos a asomar a esa brecha que a veces parece invisible. Sí, que sería como que las chicas no estamos tan inmersas en el mundo. A mí me llama la atención eso, porque yo veo a todo tipo de profesionales que están con la computadora, trabajando en la computadora, metidas en redes. Entonces me llama la atención ese dato que nos traían hace un tiempo, que fue lo que motivó esta nota, que era como que se invertía la proporción de participación. Y mira, según estadísticas, estas estadísticas van cambiando también, pero hay cierto consenso. En el sector de las TIC, las tecnologías de la información, 1 de 4 empleos es ocupado por mujeres, un 25%. Al interior de sectores como la programación... Hay 3 que no. Exactamente. Hay 3 que son varones. Acércate, por favor, al micrófono. Ahí. Buen día. Muy buen día. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, y el otro dato es que, por ejemplo, Wikipedia, que es permite múltiples editores, solo 1 de cada 10 es mujer. O sea que el 10% de mujeres acceden a eso. Pero en ese caso, ¿por qué sería? Bueno, ¿Sería por voluntad? ¿Sería porque no tienen cómo ser incluidas? ¿O porque en realidad no hay voluntad de las mujeres de hacerlo? Bueno, buen día de nuevo. Buen día de nuevo. Para todos. Bueno, como bien decía Luis, en el sector de las tecnologías de la información, las estadísticas globales, que siempre son como relativas, indican esto: el 25% de las programadoras, es decir, de quienes tienen roles de productor en el mundo de las tecnologías de la información, son mujeres. Y si miramos otros fenómenos como Wikipedia, que hay que conectarlo en relación a lo que vos decís, digamos, ¿por qué Wikipedia tendría que ver con la brecha digital de género? Y en principio porque, digamos, el perfil de quienes editan Wikipedia, no quienes leen, sino quienes editan, es un perfil que tiene muchos componentes similares a los de la cultura técnica informática, ¿no? O sea, no cualquiera edita Wikipedia, no porque no esté permitido, ¿no? Cualquiera puede editar, en teoría. Pero en la práctica, lidiar con el código fuente del software que está detrás de Wikipedia, que bueno, es un software wiki, no es tan simple y es relativamente más inhibitorio, digamos, para las mujeres que para los varones. Ese es un estudio que ha hecho la Fundación Wikimedia, que es la que sostiene, digamos, proyectos como Wikipedia y todos sus ¿Y por qué hermanos. es más inhibitorio para las mujeres? Porque hay, digamos, como parte del fenómeno de la brecha digital de género, una de las cosas que se conoce, digamos, sobre la escasa presencia femenina en el rol de la producción, digamos, del crear código, tiene que ver con un menor contacto con las computadoras a nivel precisamente de sus interfaces de texto. Para decirlo más claramente, en general nosotros interactuamos con interfaces que son gráficas basadas en imágenes, ¿sí? Los usuarios finales, comunes y corrientes, no programadores, no interactuamos con las interfaces de consola que quizás ustedes recuerden de OS, si empezaron a usar computadoras en los años 80. Sí. Bueno, esas computadoras son en general las que utilizan los programadores, esas interfaces, esos sistemas operativos, porque, digamos, bueno, permiten una serie de funcionalidades que en las interfaces gráficas son más lentas, por decirlo. Te lo trato de poner en términos más sencillos. Digo, sí. No, porque yo no estoy entendiendo tampoco. A ver, perdóneme, señor Fluri, pero trato de interpretar a ver si es cierto lo que yo entendí. ¿Significa esto que la mujer no está o no tiene la preparación específica o estímulos respecto del hombre? Tiene menor contacto. ¿Pero y por qué tiene menor contacto? ¿Porque no le gusta? ¿Porque no le Perdón, estimula, a ver porque si no la contratan? añado que es la cuestión de la socialización de género. A las mujeres se les dan determinados tipos de juguetes en su infancia para que vayan estimulando su desarrollo. A nosotros, varones, nos dan una pelota de fútbol, una herramienta, lo que fuere. En el caso, se sigue viendo a las tecnologías de la información, a las TICs, como un segmento masculino. Y esto vos lo hablabas y lo mencionabas en tu charla en TEDx. Generalmente a las mujeres se les inculca cierto temor a la hora de contactarse con un artefacto. Creo que viene por ahí el tema, ¿verdad?
Sí, de algún modo ese menor contacto tiene que ver con el tipo de prácticas que tienen lugar con la computadora. Por ejemplo, en muchas biografías de los programadores, ¿no?, en su infancia y su adolescencia hay, muchas horas dedicadas a jugar videojuegos, por ejemplo. Eso es un elemento común. Los videojuegos son fundamentalmente masculinos, lucha, fútbol. Sí. Los videojuegos, la narrativa de los videojuegos interpela mucho más fuertemente a los varones que a las mujeres. Y además cierto tipo de videojuegos son de hecho el sector de la industria del hardware que está permanentemente presionando por más equipo, ¿no? Más memoria, más disco. Entonces muchos jugadores se ven en la necesidad de llegar a la interfase de comandos, a ese núcleo duro, de la computadora, para hacer que su computadora pueda correr el jueguito que quieren jugar, ¿no? Esa es una de las líneas. Como que eso, le da un hándicap previo, sí, que después se traduce en esto de Wikipedia. Por ejemplo. Sí, de hecho hay proyectos, por ejemplo, en relación a este tema, para incentivar, la aparición de vocaciones de informáticas en las chicas que trabajan justamente con lenguajes de programación de tipo visuales, porque ahí se ha encontrado que hay una dificultad particular vinculada a un menor tiempo, de contacto o una experiencia que hace que cuando una mujer entra a una carrera de informática, poniendo entre paréntesis que son pocas las que hacen esa elección, ¿no? Aún así, las que lo hacen cuando entran a las carreras de informática tienen dificultades mayores a sus pares varones por esta cultura técnica de la que no forman parte. Les iba a preguntar eso. Ustedes decían que 1 de cada 4 empleos en el caso de las TIC son mujeres, o sea, el 75 hombres y el 25 mujeres. Programadores, ¿no? Programadores. ¿Significa esto que también se traduce en que hay mucho menos mujeres que hombres formados en ese tipo de actividad? Claro. Paradójicamente, porque el sector de las tecnologías de la información es uno de los que económicamente más crece y más demanda laboral prospectiva tiene, ¿no? Entonces, disculpa, probablemente esté bien equilibrado el tema. Me refiero al hecho de que hay muchos más hombres, o sea, proporcionalmente, mucho menos mujeres que hombres formados en esa actividad, con lo cual es bastante lógico que va a haber que tengan menos laburo. Pero incluso hay otra cuestión que tiene que ver con la narrativa. Todos los prohombres de la computación son hombres. Hemos ocultado también en la narrativa la participación de mujeres programadoras o incluso un nombre clave como el de Ada Lovelace. Sí. La primera mujer programadora, esto ya fue comentado en la otra oportunidad que estuvo Matías por Flisol, la primera mujer programadora de la historia, tomando la función algorítmica en general de la programación, no el hecho de que la computadora fuera electrónica, ¿no? Fue una mujer en el siglo XIX. Y también fueron mujeres las primeras programadoras de la primera computadora electrónica que existió en el mundo. Las invisibilizaron. Claro, exactamente. Y, fueron mujeres en parte también por una circunstancia histórica, que es la de la Segunda Guerra Mundial, el momento que Estados Unidos ingresa a la guerra. Entonces, claramente los varones estaban ocupados en otras actividades, y ellas fueron las que programaron esta computadora, que es la ENIAC, ¿sí? Y fueron sistemáticamente invisibilizadas. Dame un segundo.